Hola, un gusto saludar la licenciada y un gusto saludarles compañeros. Nuestro grupo hablará sobre el impuesto piguviano y la acrilamida. También está compuesto por Vivi Chavarría, Yasmina Huete, Ana Enríquez y Sara Urcia. Así que comencemos a ver qué es el impuesto piguviano para a continuación estudiar lo que es la acrilamida. Un impuesto piguviano es un impuesto que se aplica a las personas o empresas privadas por participar en actividades que crean efectos secundarios y perjudiciales para la sociedad. Estos efectos secundarios y adversos pueden ser aquellos costos que no están incluidos en el precio del mercado del producto. Estos incluyen también la contaminación ambiental, la presión sobre la atención de la salud pública por la venta de productos de tabaco y de cualquier otro efecto secundario que tenga un impacto externo negativo. Los impuestos piguvianos recibieron su nombre del economista inglés Arthur Pigou, quien contribuyó en gran medida a la teoría extranjera temprana. Entonces, el impuesto piguviano debe cumplir ciertos requisitos en la determinación de la base y la tasa. La base debe corresponder al elemento del producto que es el responsable de producir la deseconomía externa y no el producto propiamente tal. Como la tasa debe ser igual al valor del daño marginal que causa el elemento dañino, entonces este debe ser establecida en una forma unitaria o específica, corrigiendo por el fenómeno o corregida por el fenómeno inflacionario en el caso de aquellos países donde se aplica un impuesto sobre ventas general al consumo. Entonces, esto debe grabar primero todos los productos con este impuesto y luego se adicionan los impuestos piguvianos que se decide aplicar en ese momento. También para efectos del comercio internacional se recomienda aplicar la regla de la OMC, que este prohíbe exportar impuestos indirectos, estableciéndose la devolución de estos impuestos a los exportadores. Como podemos ver, este impuesto puede aplicarse en la teoría incluida en dos clases de externalidades. Tenemos economías externas, que esta se refiere que alguien se beneficiaba por la acción de otro y fuera de los mecanismos del mercado. Un ejemplo de ellos sería la valorización de tierras cuando se construye un camino que pasa junto a ellas. Ese sería un ejemplo. Luego tenemos las economías externas, que son los perjuicios sufridos por algo que hace otro, sin pasar por el mercado ante la presencia de estas externalidades negativas que se producen las llamadas fallos del mercado. Un ejemplo de esta, según nos comentaba Pigou, es que en una lavandería de Londres que colgaba las sábanas en la terraza y eran ensuciadas por el hollín de la chimenea de una fábrica vecina que estaba cerca de donde, el lugar donde estaba la lavandería, y entonces fue a partir de ese momento que sucedió ese caso, como lo comenta Pigou, parte de aquí, todos los problemas del mercado pasaron entonces a considerarse como deseconomías externas. Muchos autores entraron en debate o en discusión sobre este tipo de impuestos a tal punto de algunos, ¿cómo les digo?, de exagerar, exagerar en sus palabras en el momento, ¿no? Entonces tenemos el Tibor Sitowski, él describe el tema considerando como una externalidad los humos y los ruidos y otras molestias que sufren las personas, pero al final se pregunta él mismo si las externalidades son realmente relevantes o estas pueden no ser relevantes y se responde a sí mismo que existen diferentes opiniones entre los economistas. Entonces viene Francis Bator, para citar algunos, este adopta el supuesto de que a la gente no le afecta para nada los problemas de ruidos, humo, hollín o agua contaminada y otros con esos datos que construye un modelo matemático en el que no existen los problemas ambientales. Según él, a Francis, no existen problemas ambientales. O sea, vemos desde el punto de vista que ellos no están interesados en sí, en los efectos secundarios que puedan producir esta contaminación a otras personas. Al empresario solo le gusta ganar, ganar, ganar. Entonces, y no ve los efectos secundarios, si esto puede ser dañino, no puede ser dañino. Incluso estudiábamos nosotros las etiquetas de los productos y vemos que no está completamente reflejado y que no son 100% naturales. Traen contaminantes que pueden perjudicarnos a la salud. Y pues a eso se refiere este tipo de impuestos, pero vemos las opiniones son tan absurdas que no existen problemas ambientales. O sea, si salimos a la esquina y ahí vemos un problema ambiental. Entonces, el impuesto pigoviano es un instrumento de la política económica de larga existencia. En la literatura económica, a través de los años, ha sido presentado como una importante herramienta para resolver los problemas que se presentan en las economías económicas. Entonces,
Para gran parte de los economistas, la solución era establecer una política que cobrara impuestos a las empresas que generasen deseconomías externas, tales como la contaminación, por ejemplo. El razonamiento era el siguiente. Ellos decían, la contaminación presentaba un costo que las empresas no estaban asumiendo. Había que lograr que lo computaran. Si no lo hacían, cobrarles un impuesto era una forma de meter la contaminación dentro del paquete o dentro de su estructura de costos. Hay que internalizar entonces las externalidades, decían ellos, en esa discusión que tenían, porque era como un debate que ellos tenían sobre si se llevara a cabo este tipo de impuestos o no, ¿verdad? Entonces, suponía que ese impuesto era una forma de corregir las distorsiones del mercado y lograr que fuera el propio mercado el que los empujara a limpiar sus influentes. Al mismo tiempo, ellos pensaban que con este impuesto había que entregar subsidios a las empresas y que se generasen economías externas y que beneficien a la sociedad, tales como habría que capacitarlos, había que crear mano de obra, por ejemplo, para premiarlas por hacerlo, o la misma concepción que generalizó los impuestos a la contaminación, llevó a desgravar de impuestos a las fundaciones empresarias. Entonces, pero en realidad, nadie discute si esos impuestos van a ayudar a limpiar los ríos o no. El problema es ideológico y la contaminación deja expuestas las fallas en el paraíso teórico, pero hay que demostrar a toda costa que el mercado se las arregla para solucionar todos los problemas si se le envían las señales adecuadas. Si en cambio aceptamos, decían ellos, que el aire y el agua son recursos escasos, lo que hay que hacer es entonces fijarles un precio y que el impuesto a la contaminación cumpliría esa función. Una vez puestas las premisas teóricas, el paso siguiente era plantearse cómo adaptar esa teoría a una política ambiental concreta. Entonces, decían ellos, consideraremos entonces primero, dice Pigot, las divergencias entre costos sociales y privados, y estos desajustes entonces pueden ser corregidos bajo el capitalismo por un sistema adecuadamente proyectado de impuestos y subsidios, pero la dificultad práctica para determinar las justas tasas sería extremadamente o extraordinariamente grande y los datos necesarios para una decisión científica faltan casi por completo. Como por ejemplo hacer el cálculo correspondientes a una industria febril, el cuyo humo aumenta los gastos del público en lavado y limpieza, cómo estimar los beneficios directos que la plantación de bosque pueda tener o sobre el clima. Entonces, no había ninguna necesidad de hacer ningún cálculo preciso, porque estas cuestiones se resolvían siempre por ensayo y error. Entonces, la insistencia en hacer la cuenta exacta reside en que algunos autores tienen un respeto casi religioso por los mecanismos del mercado y temen que cualquier alteración mal calculada provoque resultados catastróficos. Entonces, veamos bien, esto no era otra cosa que decir que hay que tener mucho cuidado de no cobrar un impuesto excesivamente alto que pueda perjudicar demasiado a los contaminadores. Por su parte, Jorge Macón decía, si la contaminación es suficientemente grave como para que se juzgue, se debe prohibir. Un impuesto suficientemente alto es equivalente a una prohibición. El impuesto es una arma tan efectiva como la prohibición y tiene la ventaja adicional de ser más flexible y permitir graduar el tratamiento de los distintos casos y niveles inferiores de restricción. Entonces, la verdadera cuestión aquí era que debía plantearse si es así o no. Administrativamente factible un impuesto de esta característica. Si ese impuesto es factible, los riesgos de clandestinidad son grandes para el impuesto como para las prohibiciones. Como vemos, son dos mundos totalmente distintos. Por un lado están los vecinos tomando agua con arsénico y por el otro los tratadistas que se preocupan por no alterar los complejos y sutiles mecanismos del mercado libre. Los resultados de este distanciamiento se vieron con mucha claridad al pasar el debate académico de la legislación concreta donde ellos tenían este rollo, por decirlo así, esta discusión donde decían esto es posible o esto no es posible, esto sí, esto no. Entonces, Pigot recomendó la aplicación de impuestos ambientales como solución al problema de la contaminación a principios del año 1920, como les hablaba anteriormente. Entonces, en esa fundación de los impuestos sería la de internalizar los costos causados por las externalidades negativas y llevar los precios a un nivel más eficiente. Entonces, si consideramos que los impuestos ambientales corrigen los fallos del mercado y por lo tanto mejoran la eficiencia de la distribución de los recursos, podemos decir que estos impuestos entonces constituyen a las normas de la eficiencia. Ahora hablemos de la acrilamida y empecemos por responder esta pregunta. ¿Qué es la acrilamida?
Pues bien, la acrilamida es una sustancia química que se forma en los alimentos ricos en almidón cuando son sometidos a procesos culinarios. Este proceso principal que causa este parlamento se conoce como reacción de Maillard y es la responsable de dar el color tostado a ciertos alimentos. La acrilamida y su metabolito glicidamida son genotóxicos y carcinogénicos. No obstante, los expertos ahora concluyeron que los niveles a los que nosotros estamos expuestos a la acrilamida no es de ningún riesgo para nuestra salud hasta el momento, ¿verdad? Por otro lado, veamos para qué se usa la acrilamida. Pues bien, la acrilamida se usa para fabricar poliacrilamida, compuestos que se usa principalmente para tratar los flujos de aguas residuales desde plantas de tratamiento de agua y procesos industriales. Este también es un método por el que nosotros podemos estar expuestos a la acrilamida y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos hablando de los efectos o de cómo nosotros nos encontramos en contacto con este compuesto químico. ¿Y qué tipo de compuesto es la acrilamida? Pues este es un compuesto orgánico y es de tipo amida. También se sabe que la acrilamida es blanca, inodora, cristalina, soluble en agua, etanol, éter y cloroformo. Pasemos ahora a ver qué pasa con la acrilamida en el medio ambiente. Lo primero es que se encuentra en el aire o en el agua. Veamos si esto es verdad. Dice que la acrilamida puede entrar al agua potable si se usa la poliacrilamida en el proceso de tratamiento de agua y es como lo vimos anteriormente en la diapositiva, en la segunda diapositiva, ¿verdad? Este también se puede encontrar en los suelos, pero raramente se encuentra en el aire, o sea, es más probable que lo encontremos en el agua y en los suelos a que lo encontremos en el aire. Cuando está en contacto con el agua y con el suelo, esta es degradada rápidamente por algunas bacterias. ¿Cómo puede afectar la salud la acrilamida? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros la acrilamida? Pues son tres casos: efectos sobre el sistema nervioso, efectos sobre la reproducción y el cáncer. En los efectos en el sistema nervioso dice que algunos trabajadores expuestos a la acrilamida se han observado efectos sobre el sistema nervioso, tales como debilidad muscular, endormecimiento en las manos y en los pies, sudor, inestabilidad y falta de coordinación. Sin embargo, la mayoría de la gente no está expuesta a niveles suficientemente altos como para producir estos efectos. Ya en el efecto sobre la reproducción, se sabe que la acrilamida reduce la capacidad de animales machos de producir crías y puede que cause efectos similares en seres humanos, aunque no a los niveles de exposición que la mayoría de la gente se encuentra. Ahora bien, en el cáncer, la acrilamida ha producido varios tipos de cánceres en animales. No se sabe si la acrilamida produce cáncer en seres humanos y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el Programa Nacional de Toxicología y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han concluido que la acrilamida puede ser que sí de cáncer en los seres humanos. Ahora estudiemos o veamos cómo es que la acrilamida entra en nuestro cuerpo y cómo sale también. Bueno, pues entra al cuerpo de manera en los alimentos, en el agua, en el aire y por contacto con la piel. Puede entrar al cuerpo cuando usted ingiere alimentos o toma agua que contiene acrilamida. Respirar humo de tabaco hará que cierta cantidad de acrilamida entre a los pulmones. La acrilamida también puede entrar al cuerpo si entra en contacto con su piel. Contacto con la piel puede ocurrir si usted trabaja en la manufactura de acrilamida o de los geles de poliacrilamida. Ahora bien, ¿cómo abandona nuestro cuerpo este compuesto? Una vez dentro del cuerpo, la acrilamida pasa a los fluidos corporales y la acrilamida y sus productos de degradación abandonan el cuerpo principalmente a través de la orina. Pequeñas cantidades pueden abandonar el cuerpo en las heces, el alimento y la leche de pecho. Si continuamos, vemos que cómo pueden las familias reducir el riesgo a la exposición de la acrilamida.
Y esto también vemos dos escenarios. En uno es la limitación a la exposición del tabaco y al humo de segunda mano. El humo de tabaco contiene acrilamida y evitar fumar o inhalar humo de segunda mano también nos hará reducir el riesgo de nosotros estar expuesto a la acrilamida. En el segundo escenario tenemos la reducción del consumo de alimentos que contienen acrilamida, evitando el consumo excesivo de alimentos ricos en carbohidratos, como se conocen, que se cocinan a altas temperaturas, puede también reducir los riesgos a este compuesto químico. Para concluir con nuestra exposición, vemos cuál es la fórmula de la acrilamida y es C3H5NO. Eso ha sido todo y muchas gracias.